Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Amigos míos de Vida Saludable, nos encontramos justamente con nuestra psicóloga María Belén Almonacid. María Belén, gracias hoy día por estar con nosotros en Vida Saludable. Bienvenida a nuestro programa. Y hoy día qué mejor poder conversar con usted, con su profesión y además con todo definitivamente lo que estamos viviendo día a día a través de esta pandemia. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá, pudiendo aportar con un poquito de que uno pueda contribuir desde su área para poder ayudar a llevar de mejor manera esta pandemia. Claro que sí. ¿Cómo ha estado María Belén? ¿Mucho trabajo? ¿Todo bien? Sí, harto trabajo. Se ha visto harto tema de salud mental. Bueno, las cifras, el otro día salieron en los medios, han aumentado de consultas por salud mental. Las personas están muy angustiadas, están cansadas. Esto ha sido un agotamiento más que nada emocional, todo lo que nos ha pasado, mezclado con un poco de temor e incertidumbre. Entonces sí, ha afectado la salud mental, yo creo que de todos. Ya que estamos justamente con nuestras profesionales, en el buen sentido futbolístico, entremos al área al tiro nomás mejor. ¿Ya? No perdamos tiempo. María Belén, definitivamente, ¿cuánto nos afecta la salud mental en esta cuarentena? Nos ha afectado mucho porque, como te decía, estamos bajo una incertidumbre. Sabíamos que este no iba a ser un año fácil, pero yo creo que nadie, cuando pensó en marzo lo que se venía, pensamos que iba a ser tan extenso y que nos iba a afectar en tantas áreas, porque nos ha afectado en el área emocional, en el área de vincularnos como seres humanos. Incluso ahora estamos viendo repercusiones en el área económica y familiar. Entonces yo creo que nos ha afectado mucho, ha elevado mucho los niveles de ansiedad. Estamos en una cuarentena que parece que no fuera a terminar, y ya obviamente uno no tiene la misma motivación y la misma disposición ni el mismo ánimo que teníamos cuando esto comenzó. También se ha sumado que muchas personas tristemente han perdido familiares. Entonces son muchos elementos que obviamente han afectado la salud emocional de todos. Claro que sí, María Belén. Bueno, como dices tú, esto ciertamente nos vuelve cada día a volverlos a construir, a reorganizarnos, porque probablemente los primeros meses pensábamos que esto iba a ser 3 meses y por ahí un poco nos organizamos para esos 3 meses y lo aguantábamos. Y se fue extendiendo y ya pasamos los 7 y sin duda que se va sufriendo un agotamiento porque obviamente no sabemos para cuándo tenemos todavía con todo esto. Claro, además piensa tú que nosotros también como ciudad y como región siempre hemos vivido con el aislamiento. Nosotros somos una región, si bien que ahora tenemos más accesibilidad a viajar, a poder ir a otras partes del país, siempre hemos estado más distantes del resto del país. El abastecimiento es complejo, la conectividad es compleja. Entonces sentir más esta sensación de aislamiento al estar en cuarentena, al perder la posibilidad de libertad de movimiento, obviamente exacerba el sentimiento de angustia y de ansiedad, y han gatillado muchas patologías de orden psicológico, como crisis de angustia, crisis de ansiedad, trastornos de sueño, faltas de memoria. A eso tenemos que sumarle que también muchas personas vieron modificada su rutina laboral con el teletrabajo, los niños con el tema de la educación en casa, que tuvieron que aprender una nueva forma de vivir el proceso de enseñanza-aprendizaje sin la compañía de sus pares, que para los niños, sobre todo en etapas cuando son pequeños y en la adolescencia, es muy importante. Pensemos que nos estamos acercando al fin de año, cuarto medio va a ser un cuarto medio muy especial, porque va a haber un ciclo que no se termina de manera tradicional, como muchos otros ritos que tampoco hemos podido hacer como sociedad. Hace poco pasamos el 1 de noviembre con los cementerios cerrados, mucha gente no pudo ir a ver a sus familiares que han fallecido. Muchos fallecimientos que han pasado en estos meses tampoco han podido tener el acompañamiento previo y durante la ceremonia y posterior, que también ayuda a vivir un duelo saludablemente. Son muchos temas que obviamente afectan la salud mental de todos. ¿Cuánto se nos va complicando todo eso? Definitivamente, porque son momentos que uno nos va guardando y que obviamente a veces
en el caso de los papás tenemos que tratar de ser fuertes para no traspasar ni reflejar eso en nuestros hijos. Son momentos difíciles, se han perdido amigos, familiares, como dices tú, el tradicional 1 de noviembre en que no puedes ir al cementerio, prácticamente han sido 6-7 meses que tampoco puedes ir a ver a tus seres queridos. Este encierro que de una u otra manera a veces atacamos a los magallánicos y somos medio irresponsables, pero definitivamente hay que estar a veces en los zapatos de cada uno, como se dice en el buen chileno, y esta posibilidad de repente de escapar, ya estamos hablando casi de salir a tomar aire, no estamos hablando de nada más, ¿cachai? Sí. Ningún otro privilegio que poder caminar un poco por la costanera y tomar aire, sacarte este encierro. Claro, poder caminar, también hay que empatizar. Uno entiende que obviamente Salud ha hecho un trabajo gigantesco tratando de resguardarnos a todos nosotros, las personas que trabajan en el hospital, las personas que trabajan en primera fila, que exponen día a día su salud y la de sus seres queridos por ejercer su profesión. Eso es muy valorable y se agradece, pero también hay que ponerse en el lado del resto de la comunidad. Como dices tú, empatizar con todos en esta situación tan compleja que nadie tiene la receta mágica para poder sobrellevarla, porque yo creo que a todos nos tocó de golpe, y cosas tan simples como de repente ir a tomar aire, el adulto mayor que ha estado por meses encerrado, los niños, el tema del abastecimiento, de las necesidades básicas, poder pagar consumo, comprar alimentos, o poder simplemente, como dicen ahora, están pidiendo salir a trabajar, porque claro, uno se tiene que acostumbrar a esta nueva normalidad, pero igual los compromisos siguen estando presentes. Entonces esos distintos elementos que van aumentando la sensación de ansiedad, porque esta incertidumbre te deja en una situación de que tú no sabes cómo va a ser el futuro. Ya es difícil, y eso hablábamos ayer hablaba en consulta, cuando me consultaban sobre el tema igual, es difícil proyectarse, porque uno siempre suele proyectarse, o a corto, mediano o a largo plazo. Hoy día, si preguntamos la capacidad de proyección que tenemos cada uno en el tiempo, yo creo que es muy acotada a una semana, a un par de días. No sabemos cómo vamos a estar el otro mes o 2 meses más. Entonces, obviamente, eso nos ha cambiado toda nuestra rutina. Hemos tenido que aprender como un poco a la fuerza, adaptarnos y a ser un poco más flexibles, claro, pero también con harto temor y harta incertidumbre a cuesta. Belén, es complicado a veces cuando tú tienes que lidiar con muchas cosas, estamos hablando, ¿cierto?, más allá del encierro, pero por un lado está justamente cuidar la salud y para muchos que se enfermaron o nos hemos enfermado de coronavirus en honor a la verdad. Por otro lado también está la sensación y obviamente la responsabilidad de querer trabajar. Cuando faltan los recursos en la casa hay que salir a buscar, y ahí también hay otro tema que no es una carga menor. Uh-huh. Sí, no, es complejo porque en el fondo también está el tema de que la persona entra en la contradicción, como decíamos anteriormente, de tener que cumplir con los compromisos que tiene de orden económico, con el sustento de su familia, pero por otro lado el miedo y la culpa si es que alguien de su familia se enferma. Entonces es lidiar siempre, claro, con esas dos contradicciones muy grandes y que en el fondo ponen y remecen todos los sentimientos de las personas que lo viven a diario. ¿Cómo manejamos entonces ese equilibrio, María Belén? ¿Cuál sería el consejo de poder manejarlo? Definitivamente hay que tratar de tener un equilibrio en las dos situaciones. Sí, bueno, consejos para manejar la ansiedad, tratar de tener una rutina dentro de lo más establecida que se pueda, considerando la cuarentena y la pandemia, tratar de tener horarios establecidos para hacer nuestro día a día. Por ejemplo, hay muchas personas que están todo el día acostadas o han modificado mucho su rutina porque no pueden salir de casa. Tratar de levantarse, tratar de vestirse, de tomar desayuno una hora, de almorzar una hora, porque de repente estamos comiendo cuando sentimos hambre. Ya perdimos ese orden del horario de almuerzo, el horario de 11, como denominamos acá, o cena. Entonces comemos cuando realmente sentimos hambre. Estamos recurriendo mucho para paliar la ansiedad a comer lo que se denomina comida chatarra, tratar de comer alimentos más saludables, tratar dentro de lo posible, lo que permite el espacio de las casas y de los patios, obviamente, realizar algún tipo de actividad física, de repente salir a tomar aire al patio, salir a caminar un poquito dentro del mismo patio, hacer una actividad en un lugar reducido dentro de la casa, tener actividad física dentro de lo que permita obviamente la infraestructura.
tratar de no pasar todo el día escuchando temas de la pandemia tampoco, porque obviamente eso va a exacerbar el tema de la ansiedad. Sí, estar informados, y lo más importante es estar informados por medios acreditados como ustedes, por ejemplo, que han hecho una labor súper importante en ese ámbito, pero tampoco dejarnos llevar por las noticias que de repente uno ve en las redes sociales, que a veces son con un tinte muy negativo y lo único que hace es aumentar los niveles de ansiedad. Tener contacto con nuestros seres queridos, que es una nueva forma de contactarnos, pero por teléfono, por videollamada, estar en esa conexión, porque nosotros necesitamos ese vínculo con las personas constante. Como decías tú también, explicarle a los niños, y depende cómo ellos, como bien decías, también depende cómo ellos nos vean a nosotros, van a reaccionar. Si a nosotros nos ven tranquilos, explicándoles qué está pasando, explicándoles que nuestras conductas van a repercutir en el bienestar del entorno, ellos lo van a tomar de una forma más amigable, si se puede decir, a esta pandemia. Ellos se adaptan mucho más rápido que los adultos a los cambios. Los niños tienen un poder de adaptación muy rápido. Entonces depende de nosotros también cómo vivan esta pandemia ellos. También el llamado a preocuparnos por nuestros adultos mayores, que muchos están muy solos y lo están pasando muy mal. Entonces tratar de acompañarlos, tratar de ver cómo están, de no dejarlos solos, de monitorear que se estén alimentando bien, de si necesitan algo, por ejemplo, de repente ellos pueden tener complicaciones hasta para ir a los CEFAM a buscar sus medicamentos, que alguna persona que sí pueda ir vaya, o gestionar cómo se puede hacer para sus insumos básicos. Por ejemplo, también tener metas durante el día, metas que te ayuden a tener una motivación a realizar durante el día. No metas muy extensas ni muy difíciles de realizar, porque cuando no las puedas realizar va a venir la frustración, sino que cosas pequeñas que puedas ir realizando en el día, como tu programación diaria. Por ejemplo, claro, podrían ser tips para poder sobrellevar esta pandemia y poder bajar los niveles de ansiedad. Hemos, entre un poquito los barniz que delante tocamos a la pasada, tocaste el tema del trastorno de los sueños. Yo creo que eso también hoy día nos ha desordenado bastante. Te duermes tarde, te despiertas tarde, almuerzas en diferentes horarios ya. Más o menos hablando de un núcleo familiar que está en casa y que obviamente no puede salir porque obviamente los papás se trabajan en el teletrabajo y todo. Definitivamente tenía todo el grupo familiar metido en casa. Eso también, un poco los hijos se duermen tarde, a veces con el tema de las películas y todo esto. Se desordena bastante los horarios. Sí, se desordenan los horarios. Bueno, el trastorno del sueño es parte de puede ser producto de un trastorno ansioso ya más específico, trastorno depresivo o otro tipo de patología de orden psicológica, o puede ser propiamente netamente el trastorno del sueño porque modificamos nuestra rutina y porque estamos bajo un nivel alto de estrés. Pero claro, tenemos que fijarnos en 3 factores cuando hablamos de trastorno del sueño. Uno, de que por ejemplo si nos cuesta conciliar el sueño, que pasamos mucho rato antes de quedarnos dormidos, o que nos dormimos pero despertamos constantemente durante la noche. Así es. Otra, que dormimos durante toda la noche creyendo que descansamos, pero nos despertamos igualmente cansados como cuando nos acostamos, que nuestro sueño no fue reparador. Lo importante es que la gente aprenda a diferenciar esa sintomatología y consultar y pedir ayuda a un especialista cuando esto suceda, y no caer en la automedicación, que en el fondo puede tener elementos más negativos para tu bienestar y tu salud a futuro. Es importante también que uno no normalice ciertos síntomas que de repente uno deja pasar, como por ejemplo el trastorno de sueño, o como te decía antes, el desinterés por vincularse con los otros. Está bien que ahora la pandemia como que ha restringido un poco eso, pero tampoco cuando ya se exacerba, cuando ya es mucho, cuando tú ya no quieres tener contacto con la otra persona, igual es un tema para llamarnos la atención y una señal de alarma, porque nosotros, como te decía, somos seres sociales. Entonces cuando ya queremos dejar de vincularnos es que algo está pasando. El problema de la memoria, la concentración, el comer desordenadamente y aumentar mucho nuestro peso, o dejar de comer y disminuir el peso. Hay mucha gente que la ansiedad también se refleja por ese mecanismo. El estar más irritable también es un tema bastante complejo que se da, y como decías tú, el estar todos en la casa todo el día también puede generar conflictos a nivel familiar, que es importante poder modular o manejar en cierta forma nuestras emociones para que no sobre reaccionemos a estímulos que quizás normalmente no lo hacíamos.
Claro que sí. para nuestro bienestar y el de nuestro entorno. En ese aspecto, María Belén, el adulto mayor, ¿cómo ha manejado al final esta situación que para ellos ya también a veces la tolerancia es menor, el desgaste es más? Sí. Hablamos del que definitivamente está ciertamente sano en casa, pero está conviviendo definitivamente con toda esta situación que se está dando día a día. Bueno, para el adulto mayor ha sido súper complejo. Los adultos mayores señalan cuando son consultados que ellos sienten que han perdido su sentido de independencia, y el adulto mayor es una persona que mayoritariamente resuelve sus situaciones de manera autónoma. Y ellos cuesta pedir ayuda, el adulto mayor suele no pedir mucha ayuda, y eso hace sentir que en el fondo como que los dejaron en su casa, se entiende el tema sanitario, pero no le preguntaron su opinión, o como te decía, cosas tan básicas como cómo se abastecen. Muchos adultos mayores antes de la pandemia se abastecían diariamente, o salían un par de veces en la semana a comprar sus cosas, pero ahora ya no lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay un permiso para que una persona vaya a cuidar y asistir a un adulto mayor, pero es 2 veces a la semana. Entonces, yo pienso que una de las modificaciones que se podría hacer en pro de ayudar al adulto mayor es que eso fuera diario, porque hay muchos adultos mayores que necesitan asistencia diaria y que no tienen para costear, por ejemplo, asistencia de un profesional, de un TENS, una enfermera, un cuidador. Entonces tiene que hacerlo un familiar. Hay muchos adultos mayores que en este momento tienen deterioro cognitivo importante y no pueden hacer sus labores diarias de forma autónoma y segura. Por ejemplo, desde cosas tan básicas como la toma de medicamentos, ellos pueden decirte yo lo tomé, pero tú no tienes la certeza que lo tomó o que lo tomó adecuadamente, puede tomar los medicamentos más de una vez al día. Entonces, por eso sería importante que ellos estén más acompañados, una para su bienestar emocional y otra para que los ayuden a hacer sus cosas de la vida diaria. María Belén, te llevo al otro extremo. Esta situación, ¿cómo la ha manejado, digamos, los escolares, edad o etapa básica, hablemos de 5 a 13 años? Ellos, como quizás para todos fue novenoso los primeros meses, pero el hecho de estar encerrado tampoco también le ha pasado ciertamente la cuenta, el estar en clases vía online, pero también a su vez estudiando y en pruebas. Sí, en realidad yo creo que para los niños y adolescentes ha sido todo un cambio. Como hablábamos, ellos, según la etapa del ciclo vital, tienen que interactuar con pares, tienen que tener esa retroalimentación y ahora no lo están teniendo. Entonces se modificó todo, como dices tú al principio, claro, fue novedoso, pero ha sido complejo porque en el fondo muchos niños también pensemos que necesitaban asistencia en el tema de sus tareas y requerimientos escolares, que ahora es más complejo a distancia. Entonces todo un tema que se ha visto alterado. Muchos han perdido el hábito de estudio, entonces lo importante es que tengan un horario establecido. Yo sé que obviamente no va a ser como cuando vas al colegio, porque el día a día se relaja un poco más, pero tratar de tener horas acotadas de estudio para que ese hábito de estudio no se pierda y para que el otro año sea más fácil retomar todo el tema académico. También tener contacto con los profesores para aclarar dudas, que no queden con esa sensación de que no entienden por temor a consultar. Hay muchos estudiantes que de repente se quedan con la duda porque les complica consultar mediante una pantalla, entonces quizás habilitar otras herramientas como un WhatsApp, algo más como de interacción personal para que ellos puedan aclarar sus dudas, o mediante correo. También en la interacción con los padres, que le puedan contar lo que está pasando, cómo se están sintiendo, y también que los padres transmitan, como te decía, tranquilidad y que esta situación en el fondo va a terminar, pero es algo que tenemos que hacer para cuidarnos todos, para cuidar nuestro entorno. También lo que yo siempre planteo, que viendo el vaso medio lleno ante las situaciones, de una gran oportunidad para reconectarnos con la empatía, para pensar en la persona que tenemos al lado, que muchas veces eso lo hemos dejado de hacer por el individualismo en el que estábamos viviendo. Entonces quizás sí hay una gran lección que enseñarle a nuestros hijos en esta pandemia, es eso, a conectarse con la empatía, a pensar que lo que yo haga va a afectar a la persona al lado, que uno tiene que cuidarse y quizás también es la posibilidad para reconectarse con el entorno familiar,
pienso tú que hasta hace poco la vida familiar era compleja sobrellevarla porque los niños pasaban largas horas en el colegio, los papás trabajaban por largas horas y se había perdido ese nexo de comunicación que en esta pandemia podemos retomarlo y esas serían las cosas positivas quizás que hay que abordar con nuestros hijos para que pasar más tiempo juntos y tiempo de calidad. Entonces, tiene cosas negativas, obviamente esta pandemia ha tenido, todos lo sabemos, pero también podemos ver y buscar el lado positivo, sobre todo en el tema de compartir con nuestros hijos. Hace poquito tocaste el tema, ¿no es cierto?, de los chicos de cuarto medio que definitivamente no van a poder tener una licenciatura o un cierre de año escolar o una etapa escolar como sueña cada alumno cuando termina cuarto medio. En este ciclo de primero a cuarto medio, donde los chicos, las niñas definitivamente están acostumbrados ya a la convivencia del compañero, del amigo, de la amistad, de hacer cosas. Bueno, ya estamos casi prácticamente en noviembre, llegando a un cierre que va a ser de año, pero ¿cuánto nos puede seguir pasando la cuenta en ese sentido a estos chicos que están ya, estos jóvenes en esa etapa? Aún si mantenemos este encierro, porque definitivamente no es que termine ahora en diciembre las clases y puedas salir en enero y febrero de vacaciones, sino que definitivamente si esto no mejora vamos a seguir encerrados. Sí, bueno, yo creo que los efectos de la pandemia, tanto para los chicos que están finalizando cuarto medio como para la población en general, se está viendo ahora, pero también se van a ver meses posterior al término de la pandemia, incluso cuando ya toda esta pandemia pase, quizás muchas personas van a empezar recién ahí a experimentar o a poder analizar lo que sintieron durante esta pandemia. Pienso que cuando uno está bajo presión o bajo estrés, que en el fondo todos hemos estado bajo un estrés constante en estos meses, uno va reaccionando, sin pensar mucho, sin analizar mucho lo que está ocurriendo, sino que uno actúa. Y uno busca herramientas para sobrellevarla de la mejor manera. Y recién cuando llegamos a la tranquilidad y podemos decantar nuestras emociones y nuestros sentimientos, podemos pensar en cuánto nos afectó o quizás ver los síntomas de cuánto nos afectó lo que nos está ocurriendo. Una forma que se me ocurre para poder ayudar a los alumnos de cuarto medio a cerrar los ciclos, así como los de octavo, es, por ejemplo, tener alguna especie de cierre con algún collage o que creen algo que para ellos sea significativo o juntas virtuales para que haya este cierre de la etapa. Es importante que los seres humanos vayamos cerrando etapas porque si no queda eso inconcluso y obviamente nos va a afectar en nuestro bienestar a largo plazo. Yo creo que de alguna forma ellos que son más cercanos a la tecnología que muchos de nosotros pueden buscar alguna forma amigable junto a sus docentes para darle cierre a esta etapa y para que no tenga repercusiones el quedar este proceso inconcluso del cierre de la convivencia de cuarto medio o de octavo. Claro que sí. María Belén, el teletrabajo, esto que definitivamente hemos tenido que hacer todo en casa y quizás para muchos que ya vienen desde marzo, igual si pasas trabajando en casa, el ambiente a veces de trabajo no es el mismo, la concentración no es el mismo, y a veces más que descansar o tenerte concentrado, te tiene desconcentrado y estresado. Sí, es verdad. Sí, es que es complejo porque pienso tú que uno en la casa generalmente no tiene ni la infraestructura, ni el espacio, ni las condiciones como para poder ejecutar tu trabajo como cuando lo haces en tu lugar laboral. Piensa que para tener un teletrabajo tenemos que tener un espacio tranquilo y ahora están los niños y cómo entretenemos a los niños y uno de repente cuesta regular los horarios del teletrabajo porque como es una conexión constante, nos cuesta a las personas poner límite, entonces de repente pasan más horas ejecutando el trabajo que cuando estás presencial requiere más tiempo para desarrollar las labores, lo que de repente en la oficina te demora, no sé, 10 minutos, en teletrabajo te puede demorar media hora, una hora, entonces es más demandante y obviamente nos ha afectado a todos y también, aunque estás conectado, vives una desconexión también porque estás lejos de tu lugar de trabajo y lejos de la interacción diaria con los compañeros y todo lo que se crea en el ambiente laboral. Entonces sí ha sido un cambio importante en la rutina laboral, yo creo que de la gran mayoría de las personas. María Belén, aprovechando toda tu buena voluntad que estamos acá, pero ya que estamos involucrados en este ciclo,
Me es inevitable no preguntarte porque obviamente uno que ha hecho deportes toda la vida y quiere representar justamente ahora en esta conversación a los deportistas, ¿qué va a pasar con ellos? Para el que está acostumbrado a tener una rutina de entrenamiento durante la semana, hablamos del que está partiendo por una motivación, del que está constantemente buscando un rendimiento o alto rendimiento y que definitivamente hoy día el metro cuadrado que tienes en la casa ya te agota. Sí, no, es súper difícil, o sea, invitaciones a hacer deporte, pero obviamente también tenemos que ser realistas con la infraestructura, como dices tú, las casas no están acondicionadas, sobre todo para los deportistas de alto rendimiento. Entonces, trabajar el tema de la ansiedad, trabajar el tema de la sensación de la frustración al no poder ejercer o realizar lo que a ellos los apasiona, tratar de buscar, yo creo que también uno dentro de lo posible tiene que tratar de buscar otras vías para poder desarrollar deporte. Hay muchos tutoriales y muchas clases online que hoy día pueden ayudar en ese proceso. Para poder ejecutarlo desde la casa, que nos vayan guiando y nos vayan asesorando para que no dejemos de lado el deporte, porque el deporte también es una muy buena herramienta para poder sobrellevar la ansiedad. Piensa tú que por medio del deporte podemos regular nuestra energía y ser un canal para expulsar exceso de energía, entonces también nos ayuda mucho. La invitación es que la gente, dentro de lo que permiten obviamente los espacios, desarrolle deporte con los tutoriales y las asesorías que hoy día la misma pandemia ha podido implementar. Oye, María Belén, con todo esto que hemos ido conversando, definitivamente cómo nos reprogramamos, cómo nos llenamos, cómo nos organizamos definitivamente para todo lo que viene, porque ahora no podemos decir esto va a durar un mes más, 2 meses más, así como pensamos en algún momento que hacen 3 meses, ya nos agarraron 7 y de donde definitivamente sacamos un resumen entre todas las aristas que hablamos, adulto mayor, escolares y todo esto, ¿cómo nos llenamos al final de fuerza para todo lo que viene? Yo creo que la gran motivación es saber que primero, saber que si bien se ha extendido más de lo que nosotros esperábamos, saber que va a tener un término, saber que es un proceso que no ha sido fácil para nadie sobrellevar, pero también nos ha enseñado quizás a valorar cosas, como te decía anteriormente, que antes lo teníamos tan en la mano, era tan accesible que uno no lo valoraba, como el mismo hecho de saludar a alguien, de abrazar a alguien, de juntarte con tus familiares, de ver a tu adulto mayor, de interactuar con los amigos. Son cosas que yo creo que cuando finalice esta pandemia realmente van a tener un valor emocional para cada uno de nosotros totalmente distinto al que tenía en febrero del 2020. Y yo creo que quizás esa es la motivación que nos tiene que hacer seguir, tener ánimo, reinventarnos cada día, pensar que si las personas se han podido cuidar y están sanas y este virus no ha llegado a sus hogares, sentirse felices, positivos, porque en el fondo se han podido cuidar tanto ellos como sus seres queridos y este virus ha llegado a las familias tristemente, pero lo han podido resolver de buena manera también. O sea, son muchas cosas que en el fondo a uno tiene que llevarlos a valorar las cosas positivas. Y bueno, si tristemente familiares han fallecido, también vivir el proceso de duelo. La invitación es que cuando esto pase, hacer los rituales necesarios para que la gente pueda vivir el duelo. No tiene la culpa nadie de lo que está pasando. De repente hay mucha gente que si alguien se ha enfermado producto del desarrollo de su labor o porque ha tenido que salir y se ha traído el virus, no es culpa de nadie, que ningún familiar se sienta culpable de eso, porque es algo que tenemos medidas para controlar con el autocuidado, como el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, pero hay cosas que escapan de nuestras manos, entonces tampoco tenemos que culparnos más allá de lo que obviamente nosotros podemos hacer. Entonces la invitación es eso, que las familias que han perdido familiares vivan su duelo y que obviamente este es un tema que muchas veces se ha escapado de nuestras manos y por eso también da esa sensación de inseguridad. Pero como cosa positiva y lo que nos va a dejar posterior a esta pandemia es el revincularnos, el ser empáticos, el valorar cosas que quizás hasta antes de esta pandemia no valorábamos, como te decía, y el pensar que pasamos por un momento muy complejo,
pero lo supimos sobrellevar y sobre todo de manera unida. Yo creo que el ser unidos y el ser empáticos y el pensar que si todos trabajamos para que esto se pueda sobrellevar como familia, primero estando unidos, tratando de evitar los conflictos, que yo sé que obviamente la interacción diaria a veces puede provocar, pero como le decía, modulando las emociones, tratando de decirle a la otra persona qué me pasa, cómo me siento, si tengo pena, si tengo miedo, si tengo rabia, si tengo incertidumbre, compartir lo que yo siento, porque a veces uno cae en no contar lo que uno siente por temor a preocupar o por no crear un conflicto, pero es importante que cada uno de los miembros de la familia o incluso en el trabajo compartan lo que sientan, porque les aseguro que la persona que tienen al lado se siente muchas veces igual y le pasa lo mismo que usted. Entonces de repente entre nosotros podemos ayudarnos y sentirnos escuchados y no sentirnos tan solos. Ahora el adulto mayor también va a haber que haber todo un tema de reconexión con ellos, de revinculación con ellos, tratar de no dejarlos solos. A los niños también, ayudarlos a cerrar los procesos lo más adecuadamente posible, pero yo creo que podemos sacar grandes enseñanzas de esta pandemia que ha sido tan difícil para todos nosotros, por distintos temas, como te decía, nos golpeó desde lo más básico que son nuestros afectos y nuestra forma de vincularnos hasta cosas más complejas como es el ámbito económico, que esperemos que pronto ya podamos tener ciertas soluciones y que las familias no sufran por distintos factores aún más de lo que ya han pasado y que empecemos a ver cierta estabilidad y podamos estar tranquilos y volver quizás a una nueva normalidad, quizás a la antigua normalidad, pero que no olvidemos lo valioso y lo bonito que pudimos aprender de esta pandemia, que es la importancia de los afectos, la importancia de quizás decir te quiero, la importancia de darnos un abrazo, la importancia de estar con nuestra familia y con nuestros amigos y no dedicarnos quizás tanto a cosas que antes uno le dedicaba tanto tiempo. Yo creo que esa es la gran enseñanza que nos dejó el COVID-19 este año. Así es. María Belén, quiero agradecerte que hayamos estado hoy día compartiendo hartos minutos, pasaron más que rápidos, pero definitivamente sí, muy, muy importante y un placer que hayas estado hoy día junto a nosotros en nuestro programa de Vida Saludable. Quiero agradecerte, quiero darte un abrazo afectuoso y esperar que también más adelante nos siga acompañando en este programa que siempre digo, es un programa que llevamos a la comunidad, a toda la región y que definitivamente lo hacemos entre todos, así que agradecer tu profesionalismo y tu buena disposición para estar hoy día junto a nosotros. No, nada que agradecer, yo feliz por la invitación, si puedo acompañarlos en otro capítulo, hay tantos temas que podríamos abordar que yo feliz de acompañarlos, un abrazo virtual a la distancia, espero pronto podernos ver en persona y conversar y volver a conectarnos con toda la gente que hemos dejado de ver físicamente y a la comunidad enviarles un saludo de despedida, de fuerza, de que esto va a pasar, que ha sido difícil, pero como les digo, cuando esto pase, valoremos lo que tenemos, los afectos, nuestras personas, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos y ver siempre que después de que está muy difícil el tiempo, siempre sale lo positivo. Yo creo que queda poco, hay que aguantar y hay que cuidarnos, sobre todo, cuidarnos nosotros y cuidarnos nuestro entorno. Así es. María Belén, un besito a la distancia y nos estamos hablando y conversando. Para seguir haciendo Vida Saludable. Así que muchas gracias hoy día por haber estado con nosotros. Junto a María Belén nos despedimos. Así es, junto a María Belén nos despedimos. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos haciendo Vida Saludable.
Amigos míos de Vida Saludable, ya estamos de regreso para seguir haciendo justamente nuestro programa que va cada fin de semana y obviamente que queremos entregárselo a toda la comunidad. Ya tenemos a nuestro invitado, al reumatólogo Zósimo Maraví. Zósimo, gracias hoy día por estar una vez más en Vida Saludable. El debut de esta temporada y el primer programa lo hicimos contigo, así que hoy día es un agrado volver a tenerte y por supuesto es, como lo digo siempre, un programa que lo hacemos entre todos para fortalecer a nuestra comunidad, nuestros conocimientos y obviamente hoy día más que nunca tan necesitado de lo que estamos viviendo este año. ¿Cómo ha estado de forma personal? ¿Cómo ha vivido esta pandemia? Hola Cristian, no, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre hacer este tipo de actividades, así que yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Ha sido efectivamente una época bastante dura, compleja para la región sobre todo, para todos los magallánicos, pero la verdad es que esperemos que ya pronto podamos salir de esto, así que poniendo siempre harto trabajo en el hospital, pero contentos también de poder contribuir a los pacientes que lo más lo necesitan. Claro que sí. Doc, sé que hemos hablado hasta el cansancio de la pandemia y todo, ya definitivamente estamos medio saturados de esto, pero hoy día queremos que nos enfoquemos justamente a su profesión y le invito a hablar definitivamente de lo que es la artritis y la artrosis por ahí, que también nos termina por enredar un poquito el cuento, de confundirlos, pero justamente tenemos al profesional, al más indicado a usted, para que justamente hablemos de estas enfermedades. ¿Qué es la artritis? Sí, la verdad es que es un tema muy interesante y muy frecuente, ¿eh? Los pacientes y la gente en general siempre se confunde y es un motivo de consulta muy, muy frecuente, así que me parece muy atingente la pregunta. Efectivamente, la artritis corresponde a la inflamación de las articulaciones, eso en términos simples. Ahora, las artritis en general no es una enfermedad, sino que es un signo, es un síntoma, un signo, un síndrome que se llama en medicina, que básicamente corresponde a dolor, aumento de volumen, calor, puede haber enrojecimiento de las articulaciones. Las articulaciones son todas estas, entre comillas, las coyunturas o las bisagras del cuerpo, diciéndolo en términos bien simples. Todas las partes que se pueden doblar son las articulaciones. Tenemos un montón de articulaciones y cuando se inflaman se llama artritis o pudiese ser una artritis. Y dentro de las causas hay un montón, hay más de 100 causas de artritis. Por ejemplo, están de causas infecciosas, como los virus, por ejemplo, el mismo COVID-19 también puede... Justamente te iba a preguntar eso. Claro, o sea, las artritis en general, como te digo, es como un diagnóstico sindromático, o sea, general, y uno tiene que decir, bueno, ¿es una artritis? Sí. Al examen físico, identifica, produce dolor, rigidez en la mañana, y luego tenemos que saber por qué se produjo la artritis. Entonces están las infecciosas, pueden ser por cristales, por ejemplo, que se acumula, por ejemplo, la gota, pueden ser es menos frecuente, pero por ejemplo algunos cánceres también pueden dar artritis, y las más frecuentes obviamente son las causas reumatológicas, que son las enfermedades que veo yo. Claro. Te lo preguntaba porque justamente uno de los síntomas hoy día del COVID es justamente los dolores musculares, las articulaciones. Claro, exactamente. Pareció a lo que nos dices tú. Es muy frecuente. Lo más frecuente son las causas infecciosas. Muchas veces uno se resfría y le duelen las articulaciones, los músculos. Es muy frecuente que los virus, de los más frecuentes respiratorios, puedan producir dolores articulares, a veces inflamación. Entonces, parte de eso. Y esas son las artritis como, entre comillas, agudas, que se pasan. O sea, llegan, duelen y después se pasa en un periodo de tiempo. Pero cuando ya se perpetúan el tiempo, son las artritis crónicas, en general más de 6 semanas. Y ahí ya es un problema porque tenemos que tratarlas, identificar cuál es y tratarlas, porque si no pueden dejar consecuencias. ¿Cómo vamos recuperando esos síntomas? ¿Cómo vamos mejorando esos dolores? Claro, la primera etapa, como te digo, siempre identificar la causa. En general, como yo soy reumatólogo, voy a hablar un poco más sobre las causas reumatológicas. Dentro de la reumatología, la artritis más frecuente, sin duda, es la artritis reumatoide, que es como la más famosa. Y esa, en general, se trata con, bueno, siempre es cambio de estilo de vida, ¿cierto? Bajar de peso, no fumar, que esa es una de las causas, de hecho, que gatilla la artritis, y con un tratamiento farmacológico. Lo primero, obviamente, es hacer un diagnóstico correcto. Si usted tiene, por ejemplo, le duelen las manos en la mañana, sobre todo, amanecen rígidas las manos, sobre todo aquí, en la parte donde uno hace el puño, es como la parte más sospechosa, las muñecas, los codos, los dedos de la mano que se hinchen, que le cueste abrir botellas, por ejemplo, todos son signos de alarma, ojo, puede haber una artritis, y si lleva más de 6 semanas, puede ser una artritis crónica, y dentro de las más frecuentes, en mi ámbito,
puede ser una artritis reumatoide, sobre todo si tiene entre 30 y 50 años, si tiene un familiar con artritis reumatoide, con mayor razón. Es un poquito más frecuente en mujeres, 3:1, así que si es mujer, con mayor razón. Y ahí obviamente lo primero que hay que hacer es consultar a idealmente a un reumatólogo si es posible, o a un médico general para que lo derive, hay que hacer un examen físico, muchas veces pide exámenes, y con eso uno confirma si es o no, para poder empezar el tratamiento, porque todas estas artritis son tratables, y se pueden recuperar, si bien son crónicas, con el tratamiento los pacientes andan bastante bien en general. ¿El foco más casual o el más permanente es siempre en las manos? Lo más clásico es efectivamente la artritis reumatoide, le encantan las manos, sobre todo aquí, como te digo, las metacarpofalángeas que se llaman, las coyunturas de los puños, ahí es como el sitio predilecto, pero puede afectar cualquier articulación, ¿ah? Los hombros, las rodillas, las caderas, los pies, también, los codos, así que es una artritis bastante, que en general, como te digo, lo más frecuente son las manos y los pies, pero como te digo, puede afectar cualquier articulación, pequeña o grande. Doctor, quiero que ahí entre eso mismo hablábamos de la artritis y la artrosis. ¿Cuál es la diferencia entre la artritis y la artrosis? Claro, yo la verdad es que cuando, por ejemplo, le pregunto a un paciente, ¿su mamá, su papá tiene artritis? Porque es un antecedente importante, porque hay muchos factores de riesgo genéticos. El 60% de la artritis reumatoide se explica por factores genéticos. Entonces los pacientes me dicen, sí, mi abuelito tiene artritis, y claro, al final uno indaga más y no, pero una artrosis. La artrosis es totalmente diferente porque es una enfermedad degenerativa. Efectivamente, la misma articulación, esa bisagrita que tenemos, se gasta, ¿ya? Entre medio hay como una esponjita entre cada articulación que se llama cartílago, y eso es lo que se gasta por el peso, por la edad. Yo siempre digo a mis pacientes, en algún momento todos vamos a tener artrosis, porque nos vamos a gastar la articulación de alguna forma a los 60, 70, 80 años, algún grado. El problema es que obviamente a veces a los pacientes les llega antes y duele y produce rigidez. Clínicamente hablando, se parece un poco porque produce dolor, rigidez. La diferencia es que no es una patología tan inflamatoria como la artritis, porque la artritis reumatoide, como te decía, inflama, se hincha, se llena de líquido. En la artrosis hay un poco de eso, pero en un grado muy, muy bajito, y lo que más produce es dolor y rigidez. Es una enfermedad degenerativa que afecta sobre todo el cartílago. En cambio, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, y lo que afecta es una membranita que envuelve la articulación que se llama sinovial. Entonces son enfermedades completamente distintas, pero que tienen síntomas que a veces se confunden. La artrosis generalmente hablamos por, ¿no es cierto?, el desgaste, por el recorrido de la edad, pero también dan en jóvenes, también puede dar a temprana edad. Exactamente. La artrosis finalmente, la más clásica, la artrosis entre comillas como primaria, es la que nos va a dar a todos en algún momento de la vida, sobre todo en las manitos también, en las caderas o en las rodillas. Eso hay un desgaste, sobre todo por el peso, ese es como el factor de riesgo, y la edad y el peso. O sea, si el paciente es añoso y tiene obesidad, sí o sí va a... Esa en algún momento no va a pasar la cuenta. ¿Ya? Pero claro, efectivamente, como tú decías, puede presentarse antes la artrosis como consecuencia de otra enfermedad. Por ejemplo, una artritis reumatoide, que partió, por ejemplo, una edad más joven, no se trató, y como consecuencia quedó una cicatriz en la articulación, y eso se llama artrosis. En este caso sería una artrosis secundaria, es decir, se produjo hay una rigidez en la articulación, producto de una inflamación, y quedó una cicatriz. También, por ejemplo, una infección grave en una cadera, por ejemplo, una artritis séptica que se llama, puede dejar como secuela una artrosis, o una displasia de cadera en pacientes más jóvenes, que nacen de repente con displasia de cadera, no se trata, consecuencia, artrosis. O en deportistas de alto rendimiento de repente que tienen obviamente un desgaste más profundo de las articulaciones, así que efectivamente puede haber una artrosis en presentes mucho más jóvenes. Claro que sí. Doctor, los dolores, los riesgos, ¿cómo vamos trabajando todo eso? El tratamiento, efectivamente, lo principal, bueno, si es en general en las dos partes funciona mucho y siempre se recomienda los hábitos de vida. O sea, estos tratamientos en general siempre sin un estilo de vida distinto, independiente de que lo llenemos de pastillas al paciente no va a mejorar. Es muy importante bajar de peso, dejar de fumar. Esos son como lo principal, que es modificable. La edad obviamente que no es modificable, y hacer ejercicio aeróbico, eso siempre con un kinesiólogo obviamente, con una indicación médica, tiene que hacerse. Pero en el caso de la artritis, por ejemplo, la artritis reumatoide, que es la más frecuente, sí o sí es necesario un tratamiento farmacológico, o sea, pastillas. O sea, el paciente tiene que hacer todo eso, pero además
sí o sí tiene que tomar alguna medicación específica que tiene que ser recetadas únicamente por un especialista, en este caso el reumatólogo, porque son pastillas que tienen efectos adversos, pero que bien tomadas y bien seguidas andan bien. Y en la artrosis también, ahí el enfoque es un poco distinto porque como una enfermedad que es degenerativa, en general el enfoque es más no farmacológico, o sea, más rehabilitación, bajar de peso, etcétera, y medicamentos para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Claro que sí. Doctor, los magallánicos sufrimos mucho de estos. ¿El clima también nos pasa la cuenta? Sí, mira, en estricto rigor, el 60% del mundo a los 60 años, por imágenes, van a tener artrosis. Y a los 70 años el 70, y a los 80 el 80. O sea, es tremendamente frecuente. Ahora, no a todos les duele. Entonces, cuando duele, ahí uno lo trata, o cuando se presenta en personas más jóvenes, uno lo tiene que tratar. Pero es muy frecuente la artrosis. Distinto a la artritis, que tiene es más infrecuente, el 0,5, 0,6% del mundo lo padece. Y efectivamente los pacientes relatan mucho que con el frío sienten más dolor, eso es verdad. Ahora, no hay un estudio que te diga sí, efectivamente se comprobó científicamente, pero lo que te dicen los pacientes, a mí yo creo que el 90% de los pacientes dicen, doctor, en invierno, llegó el invierno y empecé con los dolores. Y en Magallanes pasa eso, pasan dos cosas. Uno, el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad, que es un factor súper frecuente. Y dos, el frío, que efectivamente se contraen los músculos, y efectivamente sí puede haber un poco de, como se llama, vasoconstricción, y puede haber un poquito de dolor articular, efectivamente que los pacientes puedan experimentar un poco más. Así que son dos factores que en Magallanes se siente un poco más quizás que en el resto del país. Me acordé del dolor de la rodilla. Antiguamente la gente de Magallanes, los abuelos y todo eso, en algún momento decían cuando le empezaba a doler la rodilla, digamos, época de invierno, es porque iba a nevar. Y nevaba, ¿ah? Son mitos. Empezaba a doler la rodilla es porque iba a nevar, y nevaba. Doctor, sé que tenemos que mucho hablar, nos pilla un poco el tiempo, pero al menos este barniz que podemos hacerlo rapidito y conversar un poquito e ir aclarando las dudas es siempre provechoso. Quiero dejar las cámaras para despedirse, para enviar un saludo a la gente de Magallanes. Hoy día, por supuesto, que estamos en una situación bastante complicada y agradecerle una vez más que haya estado, aunque sea un rato con nosotros, pero como le digo siempre, este programa de Vida Saludable lo hacemos entre todos y, por supuesto, destinado al día a día y al mejoramiento en todos los sentidos para nuestra comunidad de Magallanes. No, muchas gracias por la invitación. Como siempre, Cristian, encantado de compartir estas instancias contigo y un saludo grande, obviamente, a todos los magallánicos. Mucha fuerza en lo que queda. Yo creo que ya espero pronto podamos salir ya adelante de esta pandemia y efectivamente siempre un abrazo cariñoso para todos ellos y que cuenten igualmente con todo mi apoyo y nada, pues ustedes saben que también me pueden encontrar en mis redes sociales, ahí también siempre trato de apoyar, subir contenido de artritis. Está bastante visitado ahí, está bastante visitado las redes sociales. Bueno, cada vez de a poquito va a ser una comunidad más grande, así que también ahí los invito a que me conozcan. Sin duda que sí. Doctor, muchas gracias, a cuidarse mucho y esperamos tenerlos en los próximos programas también. Ya lo metí en este baile, así que tenemos que seguir juntos. Encantado. Un gusto. Doctor, abrazo y muchas gracias. Nos vemos. Ahí estuvimos justamente con el doctor Zósimo Maraví, reumatólogo, hablando justamente de estas enfermedades. Junto al doctor nos despedimos y seguimos haciendo Vida Saludable en 7 días más, como lo hacemos a través de las pantallas de Pingüino Televisión. Cuídense mucho y nos vemos en 7 días más. Chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.